teje-maneje los hilos de la criminalización juvenil. En México, hay alrededor de 30 millones de personas de entre 15 y 29 años de edad. Son los jóvenes del país, que representan 27% de la población total. Jóvenes cargados de estereotipos y etiquetas que viven una realidad social adversa. La violencia institucional en su contra se encarna en los integrantes de las fuerzas de seguridad, quienes tienen los mayores prejuicios hacia los jóvenes, de acuerdo con un estudio del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Para muestra, un botón. Durante el primer trimestre del 2013, la Policía Municipal de Ciudad Juárez arrestó a 2.748 menores de edad, un 10% más que en el mismo periodo del año pasado. La mayoría de los motivos para detenerlos, apunta la Red por la Infancia, fue por alterar el orden público, al jugar en las calles o reunirse en las esquinas. Esos prejuicios son compartidos por la mayoría de la sociedad. 75% de los mexicanos piensa que las reuniones de jóvenes en las esquinas son peligrosas y motivo para llamar a la policía. Pero esto no es lo más dramático. Entre los años 2000 y 2008 fueron asesinados en México 33.444 jóvenes, detalla el estudio Violencia y Seguridad Ciudadana. Las cifras oficiales también son escalofriantes. El homicidio doloso ya es la primera causa de muerte entre los mexicanos de 18 a 29 años. Hoy, más que nunca, los jóvenes sobreviven a la indiferencia gubernamental y social sin oportunidades económicas, laborales ni educativas. Ser joven es sinónimo de discriminación y persecución, y en muchos casos una sentencia de muerte. Fernando, para los jóvenes, México es el peor de los países. Hoy nos acompaña Pedro Peñalosa. Él es doctor en Ciencias Penales y Criminología. Él es autor del libro La Juventud Mexicana, una radiografía de su incertidumbre. También está con nosotros Jessica Sarkin, politóloga y coautora de la investigación Marcado para Morir, publicada en la revista Nexos. Pedro, ser joven es un riesgo en México, hoy. Sí, bueno, yo creo que en primer lugar hay que precisar los conceptos, ¿no? Hay que hablar de juventudes. Sugiero que en esta mesa hablamos de juventudes porque juventud es un término reduccionista. Entonces, las juventudes en México viven distintas realidades. Y sí, en efecto, un gran segmento de la población, de los jóvenes, tienen rostro persecutorio. Es decir, los jóvenes hoy en México son detenidos no porque cometan delitos, sino son detenidos por su forma de vestir, por su forma de hablar, por su forma de comportarse, por su forma de salir en la noche, por pertenecer a algún grupo de construcción de identidad. Son detenidos por muy razones. Presa fácil es de la extorsión, supongo. No, pero está asociado, es un inciso la extorsión. Pero lo central, el núcleo del problema es que hay un desprecio notable de la clase política a los jóvenes. ¿Por qué hay un desprecio? Porque los jóvenes son simplemente escenografía de los políticos, no son sujetos activos, es decir, no son elementos claves para la transformación. Son demasiado subversivos los jóvenes para entenderlos en su dimensión profunda. Por eso ahora vemos con tanta facilidad que se asalta, se detiene, se criminaliza a los jóvenes. Criminalizar a los jóvenes implica colocarles no solo estereotipos, sino también etiquetamiento, sino también estigmas. Son tres categorías distintas. ¿Te parece, antes de ir a esas categorías, ir con un poquito de la radiografía de los crímenes sobre jóvenes en este país? Claro, favor, estoy completamente de acuerdo que tenemos que dividir a quiénes son los jóvenes, porque si tomamos en cuenta y vemos a los hombres jóvenes entre 18 y 25 años, estás hablando que aquellos que no han completado primaria tienen una tasa de homicidios de 336 por cada 100,000 habitantes. Esto es, Honduras, siendo el país más violento del mundo, tiene una tasa de aproximadamente 100. Los hombres jóvenes sin primaria en México viven en un país que es 3 veces más violento que Honduras. Y luego, si tú tomas del otro lado del espectro a los hombres entre 18 y 25 con un título universitario, tiene una tasa de apenas 13 por cada 100,000 habitantes, que te está hablando de una disparidad que vive este país, que pues, tiene que ver todo con escolaridad. Entonces, a ver si vamos centrando. ¿Se mata mucho en este país a jóvenes? Exacto. Y los que estamos matando son además jóvenes
con un grado de escolaridad? ¿Cuáles son la mayor? O sea, los que presentan una tasa más alta son los jóvenes sin primaria completa. Sin primaria completa. Sí. Entonces tenemos ya un rango ahí de criminología. Son los que menos recursos tienen incluso para la educación, ¿no? Sí, claro. La educación es un elemento de aceptación. Ojo, la educación en un sistema como el nuestro es índice de aceptación. Todo aquel que no está en la escuela es marcado como persona potencialmente peligrosa. Peligrosismo del siglo XIX, todo aquel que no tiene Eso socialmente y de parte del Estado también, o sea, Sí, claro, los dos. actores. Yo estoy diciendo desde la óptica de cómo te ven. Yo estoy hablando del estereotipo. del es muy estereotipo. importante. ¿Cómo te están viendo, no? ¿Tenemos registros de quiénes están matando a los jóvenes? ¿Quiénes están matando los jóvenes a otras? Dices, hay un alto índice de jóvenes asesinados Claro. en homicidios, pero ¿quiénes los ejecuta? ¿Qué es el sector, digamos, estudiado que los está ejecutando? ¿Quién está matando en este país a los Los datos jóvenes? per se, que yo los tenga a la mano, no, pero lo que sí se puede intuir de los datos de homicidios en México es que quienes asesinan a otros jóvenes son propios jóvenes, que es personas que ya... O sea, este tipo de asesinatos que corresponden a asesinatos con armas de fuego, que son asesinatos en la vía pública, ya te puede dar ciertas intuiciones, y como no quiero sobreanalizar esto, pero ya te puede dar ciertas intuiciones acerca de quiénes son los que lo están matando, y probablemente tiene que ver pues, con el fenómeno de crimen organizado que hemos vivido estos últimos 6 años. Pero lo cierto es que entonces ahí juntamos lo que están diciendo los dos. Los jóvenes están siendo criminalizados y están siendo aventados a la delincuencia primero común y después organizada, y están matando a otros jóvenes que están también dentro de la delincuencia, pero fuera de ese margen de la delincuencia, ¿no? Y están jugando también ese papel social de, porque eres reggaetonero, pues yo soy del otro, rapero, te mato, porque vistes así, pues yo visto punk, pues te mato, etc., ¿no? Ahora, aquí tengamos cuidado en otro apunte. La criminalización es una construcción social de carácter sociológico, pero que tiene implicaciones en el tema de la seguridad pública. Los policías detienen a los jóvenes hoy en México, en el DF, los detienen simplemente por percepción de la policía. No quiere decir que los vayan a matar, potencialmente sí, pero cuando hablamos de asesinatos, de homicidios, estamos hablando ya de una confrontación entre jóvenes, como decía bien Jessica, jóvenes que están ya en las redes de la criminalidad, que ya están en la fase de digamos, ascendente de su comportamiento. Recuerden que para entrar a la criminalidad organizada, primero entras, lo digo en 2 segundos, primero entras como halcón, ¿no? Después de halcón entras como distribuidor. Después de distribuidor entras en sicario, y de sicario ya puedes ser coordinador regional, etcétera. Esto ya está muy estudiado. Esos jóvenes que hacen eso son los que ajustician a otros jóvenes que no pagaron deudas o que están disputando el mercado. Esos son los que están matando en la calle. O sea, no es de que vayan pasando y les disparen en la cabeza. No, hay una disputa del mercado, de drogas, de región, de protección, de derecho de piso. Esa es la constelación de cosas que tenemos. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer para hacer un análisis poliédrico, tenemos que decir, hoy las juventudes están sujetas a muchas criminalizaciones. Es decir, cuidado, no es lo mismo ser joven de Tijuana que ser joven del Hoyo de Iztapalapa, que ser joven en Juárez, ¿no? Es decir, no es lo mismo. O joven que va a los antros de clase media o de la pequeña burguesía ilustrada. No es lo mismo. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es seccionar para nuestro análisis. Y yo lo que propongo es decir, las juventudes en México requieren de una política pública multidimensional. Por eso estoy en contra determinantemente, ahí sí contundentemente, de que se llame juventud y que haya un instituto de la juventud. Debe haber institutos de la juventud para juventudes específicas. También algo importante, Jessica, es la calle, ¿no? Hoy, donde más mueren los jóvenes en México es en la calle. Sí, yo quiero nada más retomar con ese punto algo muy importante que es el comparativo regional. Tenemos el caso, les voy a dar el de los hombres de 18 a 25 sin primaria. En Chihuahua tienes una tasa de homicidios arriba de 2.237 homicidios por hombres jóvenes sin primaria completa. Y si lo comparamos con un estado como Yucatán, tienes una tasa de apenas 52. O sea, es una brutalidad la diferencia, ¿eh?
Y bueno, regresando al punto de en dónde los están matando, es precisamente en la calle. Los homicidios que corresponden a hombres son 60% en calle, son 6% en vivienda. Y curiosa también la comparación con mujeres, que con mujeres es apenas una diferencia de 20%, que te abre otra dimensión del problema que es violencia doméstica en México. El problema es que hoy tenemos un Estado distinto al que teníamos en el pasado. Entonces, hoy el capitalismo es distinto al que teníamos en el pasado. Y por lo tanto este capitalismo es un capitalismo depredador. El sistema no requiere de jóvenes que nos habían contado a nosotros, a los jóvenes maduros, nos habían contado que la educación nos daba capilaridad social. Eso nos habían dicho, entre más estudies, más tienes acceso al empleo. Bueno, la realidad nos demuestra es que a cada año que crece tienes más excluidos con título universitario. Entonces, esta contradicción, esta paradoja, lo que tiene que hacernos pensar es que, ¿qué es lo que no está funcionando? ¿Los jóvenes que egresan? No, el sistema es el que no está funcionando. Por eso yo he sido enemigo de plantear el término nini, porque nini parece una categoría de que tú eres nini porque así lo asumiste. Yo les llamo desafiliados institucionales, es decir, que a la institución los desafiliaron. Es decir, yo quería ir a la universidad y me desafilió. Yo quería tener una familia modelo y me desafilió por la violencia. Yo quería una comunidad sana y me desafiliaron. De tal manera que lo que tenemos que hacer es construir un nuevo lenguaje para entender a la juventud. Y ahora, digo rápido, un apunte. La curva demográfica que tenemos es una curva preocupante. Si la última vez, de acuerdo a los datos que tenemos disponibles, que crecimos como país, como jóvenes, es 2012. Y las estaciones van a ser 2020, 2030, 2050. Y en 2050 vamos a ser un país de viejos, de pobres y de ignorantes. No quiero que nadie se suicide del programa, pero sí quiero advertir que ese es el futuro que tenemos. Ahora, esto no es, cuidado, esto no es una frase que invite que ya no hacemos nada. Claro, yo digo que hay que hacer muchas cosas. Todavía está en la esfera del gobierno hacer políticas públicas distintas. Sobre el grado de impunidad, Jessica, ¿qué registros tenemos? Es decir, hay un alto índice de homicidios, están matando a los jóvenes, y la impunidad, ¿cómo andamos? Pues claramente hay un problema, una disparidad en el sistema de justicia penal que tenemos, porque tienes crímenes, tienes personas que van a las cárceles y luego la gran mayoría de estos salen de las cárceles porque ni siquiera tienes cupo en los sistemas penitenciarios, luego tienes un sistema penal bastante fallido, entonces pues regresamos a lo que se llamaría como un círculo vicioso, ¿no? Tienes de este lado violencia, tienes del otro lado un estado o diría yo un estado de derecho que es no diría completamente fallido porque nunca quisiera hablar de un estado fallido en este caso, pero que sí te deja como en el limbo ciertos aspectos de la temática de violencia en México que no se están resolviendo y que lo único que está generando es que por ahora tengamos muertos y en medio se esté completamente callado esto. Y no se ataca el problema, ¿no? Exacto. La impunidad debe ser que 98%. Bueno, todas las encuestas respetables reconocen que de cada 100, uno de dos terminan con sentencia condenatoria. Se supone, los encuestólogos dicen que por cada delito que se denuncia, 8 no se denuncian. 8 ya. 8 no se denuncian. Es decir, de tal manera que se cometen en México hoy 1.600.000 delitos. ¿Aún en caso de homicidios? Bueno, los homicidios son los que tienen menos tasa de subregistro. Por eso siempre se usa el homicidio para analizar el fenómeno. Pero en el caso de homicidios te doy un dato. ¿Cuántos se dice ahora que han matado a muchos producto de la delincuencia organizada? Si menos del 15% tiene averiguaciones previas. ¿De dónde sacan estas cifras? Solo el 15% de las personas que han sido ultimadas con, comillas pongo, datos de delincuencia organizada, es decir, arma de uso exclusivo del ejército, todo esto, el 15% de averiguaciones previas. Entonces, cuando hablamos de cuántas personas han sido asesinadas, es una cifra aproximada. La impunidad más allá de los homicidios con los jóvenes quizás se ceba más, ¿no? Es decir, a estos jóvenes que apresan por ir en la calle, es decir, el policía no tiene ninguna consecuencia, los policías no tienen ninguna consecuencia, los agentes investigadores, ¿a quiénes se criminaliza más? Porque es joven, tenía la posibilidad de saltar la barda y de asesinar a esa persona, tenía la posibilidad de jalar un gatillo, ¿no? Yo he acuñado una frase que he escrito y que le dije a Óscar Espinosa Villarreal en su momento, siendo yo asambleísta, le dije, en México opera un delito no tipificado que se llama portación de cara sospechosa. Es un delito que no está en el Código Penal, que se usa diariamente. ¿Por qué lo detuvo? Pues porque tenía una actitud sospechosa. Me pareció sospechoso. Veía de manera sospechosa. Su mirada implicaba un acto criminal.
¿Cuántos muchachos que nos vean ahora han sido detenidos por eso, saliendo de un antro, saliendo con su pareja, lo que sea, han sido detenidos por esa razón? De tal manera, pero agrego, esto tiene implicaciones en el sistema penal. Hoy, mira, tenemos hoy en el sistema penal 235,000 más que los que se acumula esta semana, en los 447 penales. De ahí tenemos 65% son menores de 29 años y el 70% fueron detenidos por robar menos de 3,000 pesos. Es decir, las cárceles están pobladas de jóvenes, de pobres y de inocentes. Esa es la trilogía que puebla las cárceles mexicanas. Si despresurizáramos las cárceles, tendríamos una menor población. Si sacamos a los jóvenes que robaron en un centro, unas papitas, que son delitos graves, aquí en el DF, por cierto, en el DF es delito grave robarse unas papitas. Delito grave. Delito grave. Sin derecho a fianza. Y si lo hace en la noche, y si lo hace en pandilla, peor, se agrava. Sí quisiera remarcar algo sumamente importante que se estaba hablando antes, que es la parte de los datos, porque para generar política pública necesitas datos buenos, necesitas analizar esos datos, y tienes una disparidad entre lo que está publicando INEGI y lo que está publicando el Secretaría de Gobernación, que simplemente con la tasa con los homicidios en México, justo por eso, porque como unos tienen averiguaciones previas y los otros no, tienes una disparidad enorme en los homicidios que está presentando una institución del país versus una institución que es INEGI, y por eso nosotros decimos, los datos de 2012 no te los puedo presentar porque no los ha publicado INEGI y yo no voy a usar los datos del secretariado. Pero entonces desde la base estamos mal, o sea, no hay siquiera datos fehacientes, específicos y actualizados para saber qué está pasando con los jóvenes. Si los jóvenes mueren a manos de jóvenes, si los jóvenes entre qué edades, a lo mejor los 19 años es el pico de jóvenes. Hay una indiferencia, una falta de políticas públicas en todo el país, desde los gobiernos locales hasta el nacional, incluido el actual. Es obvio porque los jóvenes, insisto, tenemos que verlos bajo las coordenadas de cómo los ve el sistema. Si no, vamos a hacer una mirada muy reducida. ¿Cómo ve el sistema a los jóvenes? Los jóvenes los ve como fuerza de trabajo barata, ¿sí o no? Sí. Solo el 16% de los muchachos que ingresan al mundo laboral tienen seguridad social. Solo el 16%. Es decir, caray, ¿y por qué siguen aspirando a ingresar? Porque la jungla de asfalto los está expulsando. 747,000. No encontraron empleo de lo que estudiaron. Pero entonces todas las políticas públicas aplicadas hoy por el gobierno federal están creadas para generar expectativas falsas. Exacto. Están construidas para reproducir el control formal. Es decir, para que la gente siga pensando, los jóvenes en especial, que la lógica es estudiar para tener aceptación. En realidad lo que opera en México es el darwinismo social. Los jóvenes tienen éxito no a partir de que se adapten, no porque sean más capaces, sino se adapten mejor al sistema. ¿Cómo explican, Pedro, Jessica, que curiosamente aumentó el número de votos jóvenes para el gobierno que hoy tenemos? Bueno, es muy sencillo. Los jóvenes durante todo el tiempo se mantienen en la clandestinidad. Son los mejores en computación, son los mejores en las redes sociales. Y solamente se asoman una vez cada 6 años o cada 3 años para ejercer su voto. Solamente se asoman ahí. Pero sin expectativas y vuelven con un sistema que no les dio expectativas. No, pero espérame, es que la generación que votó hoy no vio al PRI. Esa generación que hoy votó no conocía al PRI. Y entonces hoy están presumiendo que el PRI obtuvo voto joven. Sí, no conocía al PRI. Y esa juventud no podemos apelar a que lea. Esa juventud está buscando una esperanza. Lo que ha visto es un régimen panista durante 12 años que solamente apostó a la respuesta policíaca. Marginados, estereotipados, criminalizados. ¿Le podemos decir a los jóvenes qué les espera con ese PRI? No. Lo que hay que decirles es muy sencillo. Cuidado, mi análisis no es catastrofista. Soy el hombre más optimista del mundo. Yo digo que si hay salidas, hombre. Fernando, si hay salidas, lo que tenemos que hacer es construir un modelo distinto de desarrollo del país. El país hoy tiene un modelo de desarrollo para la exclusión. Hoy tenemos México es uno de los países más desiguales del planeta junto con Argentina, Chile, Brasil. Y Brasil ya dio la prueba. Brasil ya nos dio la lección de que el detonante del aumento de los pasajes puede poner a muchos a la calle. Aquí en México, ¿cómo te explicas que hay una desigualdad, violencia, inequidad, criminalización? Y la gente no mueve un dedo, porque no ha habido un detonante que lo haga. Pero Brasil, que era el ejemplo, el faro de desarrollo, el faro de equidad, se disparó y demostró la brutalidad de un sistema que estaba en el subsuelo mostrando que era un sistema injusto. Y un ejemplo, volviendo ya a tu convocatoria de qué está ofreciendo este gobierno.
si ustedes analizan el pacto, tanto que les gusta a algunos hablar del pacto, ninguna propuesta sobre jóvenes. Ojo, 95 ninguna propuesta para los jóvenes. De los puntos, ¿no? De los 95 puntos, ninguno habla de los jóvenes. Jessica, ¿lo viste? ¿Ya lo analizaste? Ya. Digo, en el momento que tú te enfrentas a un panorama de instituciones, o sea, de vías institucionales que están completamente bloqueadas, que te llevan a la olla express, que es expresarte en la calle, expresarte. Digo, ahorita hay muchos movimientos en Twitter, tienes el ejemplo de Reforma Política, tienes el ejemplo de aquellos que defienden el Internet libre. Entonces, sí hay, creo que otros medios que no siempre te van a llevar a la movilización, pero creo que sí, algo que nosotros como jóvenes, yo diría, en mi perspectiva, es que a veces tomar las calles no funciona y hay otros medios o hay otras maneras de ejercer presión en el gobierno. Yo te pongo un ejemplo, si yo quisiera, no sé, cambiar, o sea, es una parte de que el joven también tiene que hacer un análisis de lo que está enfrentando, si no quedarte con estas teorías, es el PRI, y entonces el PRI es malo, Peña Nieto es malo, y así se tachó, sino tienes que llegar y decir, ok, puntualmente tengo que ir a la Secretaría de Gobernación porque tengo que resolver algo que tiene que ver con policías, o tengo que ir a la Secretaría de Economía porque tengo que resolver algo que tiene que ver con desigualdad. Si nosotros también tenemos que ejercer un papel activo en la sociedad para que estos cambios sucedan. Comentando lo que dice nuestra querida Jessica, ¿cómo se ha conseguido en la historia, los jóvenes han conseguido? Pues no hay fórmulas únicas, ¿no? No hay fórmulas únicas, digamos, nuestra generación, Fernando, nuestra generación vino de movimientos sociales en la calle, la disputa por la calle. No conocíamos el Internet, no había Twitter, ¿no? No había eso, ¿no? Tweets, ¿no? Se dice, ¿verdad? No había tweets, etc. ¿Y cómo se consigue ahora? Pues el movimiento 132 se construyó en las redes. De ahí convocaban a las marchas, no tenían para desplegados, de ahí conocían los chavos, de ahí se conocían, etc., y se movilizaban. Ahora, sí tiene razón, Jessica, en un asunto clave. Hay que luchar por demandas específicas. Es decir, no hay que tirar disparos en la oscuridad. ¿Cuáles son las demandas específicas de los jóvenes? Hay muchas, pero hay que precisar, para hacer disparos de precisión, concreto, hacia dónde queremos ir. Los chavos de 132 dieron ejemplo de una agenda clara. Algún día discutiremos en un programa por qué pasó con el movimiento 132. Después se fue, sí. Yo estoy preparando... Vamos a Sin Filtro, ¿les parece? Y ahí lo discutimos. No, aquí lo discutimos mejor. Bueno, yo como no fumo no puedo ir. Pero lo que te quiero decir, lo que le quiero decir es lo siguiente. Tenemos que plantear alternativas concretas a los jóvenes, pero desde los jóvenes. Los jóvenes tienen capacidad para hacerlo. Nosotros, en mi caso, adulto, he trabajado el tema de los jóvenes porque creo que es mi obligación trabajar el tema de los jóvenes. Pero los jóvenes tienen capacidad para hacer sus propias políticas. Las políticas públicas no se construyen desde un escritorio, se construyen desde las propuestas de la sociedad. Bueno, en México sí se construyen desde por el eso, escritorio. pero estoy en contra de esa lógica. Se deben construir desde las propuestas sociales. Hoy por hoy, incluso en estos minutos quizás del programa, haya muerto por violencia un joven en este país. Lo importante, lo urgente me parece, y el sentido de este programa, de esta conclusión, es ¿qué mensaje enviamos inmediato para parar tanta masacre y tanta criminalización? ¿Qué mensaje enviamos al gobierno o a la sociedad? Tú dinos. Bueno, pues yo diría que es, y ya se mencionó antes, un problema multifacético. Estamos hablando de muchísimas áreas que intervienen en violencia en México. Se mencionó educación, se mencionó el mercado laboral, se menciona la expectativa de jóvenes, se menciona política pública. Yo lo primero que diría es, el gobierno tiene que tener los datos muy claros. Antes de publicar tienen que entender qué es lo que están ellos enfrentados a, para luego darle estos datos a la sociedad civil. La sociedad civil los estudia y con base en esto se sacan este tipo de artículos que promueven que se hagan ciertas políticas públicas ad hoc a lo que está sucediendo en el país. ¿Quién tiene que desempeñar un papel? La sociedad pública, por supuesto. La sociedad pública es la que es el ojo crítico de lo que está sucediendo ahorita y el gobierno no tiene... O sea, parece que ahorita estamos en una audiencia de sordos, en la que el gobierno se sienta, la gente grita y no se escucha nada. Y pues sí, se tienen que abrir foros para que las personas participen, para aquellos que son expertos en el tema de violencia les den oportunidades o les den ciertas opciones al gobierno para hacer algo, porque pues al final del día, ¿quién es el que está a cargo de este tema? Pues es el gobierno, ¿no? Tres
tres reflexiones. Primero, tenemos que derrotar a la democracia sufragista. Se cree que el votar resuelve las cosas. Hay que votar, pero si ese voto no está acompañado por acciones de la sociedad, son simplemente catarsis y terapia grupal. Segunda propuesta. Hoy tenemos un gobierno hemipléjico. Es decir, la hemiplegia es que solamente una parte de su organismo funciona. En este caso, su hemiplegia radica en que es un gobierno que solamente funciona con el sistema penal, con el axioma absurdo de que a más policías, más seguridad. Eso hay que derrotarlo. Y tercero, hay que modificar las prioridades. Es muy sencillo, no estoy hablando de utopías, ¿no? Soy un hombre utópico pero realista. Hay que modificar el presupuesto. Si yo modifico la ecuación presupuestal, puedo resolver problemas. Hoy, hacemos el análisis fácilmente, hoy la prioridad del presupuesto es el tema de la seguridad del sistema penal y de la procuración de justicia. Con números, Si nosotros modificar esta ecuación y lo orientamos a una política social integral, no política social esta que conocemos, de mejoralitos y estas cosas que son absurdas. El cáncer no se cura con aspirina, está comprobado. Entonces lo que tenemos que hacer es trabajar una nueva propuesta de desarrollo del país, no pequeñas modificaciones al presupuesto, como se hace anualmente en el Congreso. Lo que se hace en el Congreso es una cosa penosa. ¿Y cuántos años nos llevará esto? Es decir, hay una frustración, hay un gran rencor de parte de... Pero espérame, no estoy hablando a largo plazo. Esto se puede hacer prácticamente. Si el próximo presupuesto, si en noviembre los padres de la patria, o sea, los diputados, discuten esto, modificar la ecuación, se hace, Yo soy diputado. Que llegue el presupuesto enviado por Hacienda, que ahorita ya está enviando el preproyecto, y que diga, en lugar de seguridad y procuración y sistema penal, etcétera, se modifica más a política social integral. Se puede hacer, No estoy hablando de irme al futuro. ¿Quién va a iluminar a los padres de la patria? No, bueno, es que ese es nuestro problema. Fíjense, ese es nuestro problema. Los padres de la patria, en sus manos está la solución, pero los padres de la patria no quieren que se modifique la situación. Entonces lo único que nos queda no es orar, sino modificar, volver a la sociedad. Pero socialmente somos los que podemos presionarlos, ¿no? Bueno, somos los papás de los padres de la patria. El movimiento argentino luchó aquello de que se vayan todos. ¿Te acuerdas aquella manta que encabezó la marcha en Buenos Aires, no? Bueno, aquí en México tenemos que gestar un movimiento de poner a prueba la rendición de cuentas. Es decir, los diputados y la reelección es la salida. La reelección es la salida, es decir, como un elemento clave. Es decir, la reelección como un proceso progresivo para medir a los padres de la patria. Sí creo que ser joven en México hoy implica un set de responsabilidades importantísimas, que es volverse una voz crítica de lo que está pasando en tu país, porque quien va a heredar esto eres tú, ¿no? Y quien va a formar parte del gobierno eres tú, y quien en algún momento va a formular estas políticas públicas eres tú. Entonces, pues yo sí sugiero que lo que se tiene que hacer es cambiar este sentimiento de impotencia por uno de acción. Hoy los jóvenes, en esta etapa que dice Jessica de frustración, hay otro elemento, mi querida Jessica, que es el problema del rencor social. No solo me frustro, sino adquiero rencor social. Es decir, considero a las instituciones enemigas. El rencor social se acumula. ¿Por qué razón cuando te asaltan en la calle, ya te quitaron tu tarjeta de crédito, tu cartera, tu celular y además te matan? Porque hay un fenómeno subterráneo que cada vez emerge más, que es el rencor social. Y es un rencor social de que yo quise entrar a la universidad, yo quise adquirir esto, yo quise y no pude, el sistema no me lo permitió. O ser como el que maté, ¿no? Claro. Por muy mal que sea claro. otro. Lo vi a él, ese que tenía el coche, ese que tenía el celular, ese que estaba de traje, yo quería ser como él, pero el sistema me lo impidió. Esa desafiliación institucional es la que está provocando un rencor social. Por eso las violencias de los jóvenes deben explicarse de esta visión poliédrica. No puede explicarse solo por la familia, por la educación, sino tienen que tomar en cuenta estas variables: educación, escuela, familia, y entonces tenemos una matriz que nos permita vislumbrar bien hacia dónde vamos. Y hacia dónde vamos, sí vamos a una circunstancia muy delicada, muy peligrosa. No veo, hasta ahorita, ninguna voluntad política de cambiar el modelo que hoy está llevando a los jóvenes al precipicio. No lo veo. Desafortunadamente tenemos media hora nada más en el programa y se nos agotó el tiempo. Les agradecemos mucho su presencia y a ustedes también. Gracias.